Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Buenas tardes, Hola, doctor. buenas Sí, sí, tardes, Philip. Ok, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con la parte introductoria de la clase. Ayer no pudimos ver todo el documento que está colgado ya en el campus virtual. Luego vamos a tener la oportunidad de verlo. Estábamos en la metodología de la clase y mencionaba que vamos a hacer prácticas individuales y prácticas grupales. Las prácticas individuales tienen que ver con la parte inicial de la formulación del proyecto de inversión, idea, objetivos, básicamente, prácticas financieras de análisis financiero de proyectos de inversión, donde individualmente vamos a utilizar el Excel, prácticas de análisis de sensibilidad, que también es con Excel, ver financieramente a qué variables es más sensible mi proyecto de inversión. Prácticas individuales para poder diseñar un formulario en Google Formularios o Google Form online. Entonces, primero vamos a diseñar el cuestionario en Word y luego lo vamos a pasar a Google Formulario. Y bueno, vamos a ver un poco de Google Maps, que es sobre todo localizaciones de sitios que pueden apoyar en la parte del estudio técnico, donde este lleva un croquis, una ubicación y una imagen de Google Maps puede ser bastante buena para intentar mostrar dónde está localizado el proyecto de inversión. La asistencia a clases había mencionado que era obligatoria, principalmente en las clases prácticas, miércoles y jueves. Sé que surgen problemas. Si alguno de ustedes no puede venir, pues solamente avisa y no pasa nada. No le voy a restar puntos ni nada por el estilo por no venir a clases un día. Ahora, si falla mucho, pues al final puede tener la dificultad que ocupe puntos para pasar y yo le diga que no, porque nunca lo vi en clase. Entonces es un estudiante que no merece que el profesor lo apoye en ese sentido, porque no se esforzó, no vino a clases, casi no presentó tareas, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Mencionábamos también que las prácticas son sistemáticas, o sea, principalmente las financieras. Si tenemos 5 pasos, hay que ir entendiendo cada uno de estos. Y si se falla clases, pues hay que pedir tutorías o algún compañero que les pueda explicar lo que vimos, o pueden ver el video si la clase es un miércoles. En la asignatura vamos a usar siempre el campus virtual para subir información de la clase, como presentaciones, PDFs, apuntes de clase. ¿Qué más? Los videos de grabación de la clase, ahí los van a tener en el campus. Ayer ya subimos el primero. Y así vamos a ir subiendo los videos de las clases que vayamos desarrollando. ¿Okay? Para ir a las clases presenciales, ya mencionamos que solo van a ser los jueves, pero me debo asegurar que esté disponible el laboratorio contable que tenemos en el instituto. De no ser posible, seguiremos virtualmente, ¿verdad? Hasta que tenga las condiciones para poder asistir. La idea es ir cada jueves, pero lo vamos a ir valorando. Esta semana no podremos ir, pero ya veremos la siguiente semana si ya se puede. El primer día que vayamos a prácticas presenciales es necesario que lleven su carnet de vacunación original y una fotocopia. Utilicen mascarilla, gel, distanciamiento social. Esos son los criterios para poder venir a las clases presenciales. Al final, las clases presenciales pues se van a ir introduciendo de forma gradual. No es que
siempre tenemos que ir a clases presenciales. Se está haciendo una prueba piloto, se pide que estén vacunados porque si surge algún brote en la clase, pues ese es un problema para la institución, ¿verdad? O sea, es algo grave. Imagínense si eso pasa, si un estudiante o un profesor se pone grave, o sea, no nos podemos dar el lujo de que eso pase. Entonces, al ser una prueba piloto, se están pidiendo todas estas medidas de bioseguridad que se cumplan de manera obligatoria. Quien no pueda venir a las clases presenciales, ya lo he mencionado, pues su nota no debería verse afectada por no poder asistir a las clases, o si no está vacunado, tampoco debería ser un criterio para que un estudiante no apruebe la clase. Ok, asesorías y tutorías. Como es un formato semipresencial, yo puedo ir resolviendo las dudas y consultas durante la clase. Entonces esto hará que no utilicen el foro de consultas, por ejemplo. Es lógico, si pregunto en clase, ¿para qué voy a mandar una pregunta al foro? Ok, pero si son preguntas fuera de clases, que por lo general las he respondido por WhatsApp, yo siempre le pido a los estudiantes que vayan al foro de consultas y escriban ahí la duda. Yo le voy a responder lo mismo que le respondí por WhatsApp. Lo hago así porque tal vez en ese momento el estudiante está haciendo el trabajo y ocupa una respuesta en ese momento. No esperar a que ir al campus, a abrirlo. Entonces lo único que pido es que si eso pasa, que por favor suban la pregunta al campus, al foro de consultas. ¿Okay? Si ustedes hacen una consulta en este foro, uno de docente tiene un tiempo, este es un derecho del estudiante, no mayor a 48 horas para responderle a usted, vía campus virtual o vía correo, dependiendo por dónde usted se comunicó con su profesor o docente. Si el docente no le hace caso, porque puede ser posible que no responda a los mensajes, ya sea porque no lo ha visto, o porque no le quiso responder, o porque se le pasó, usted tiene el derecho de escribirle a nuestro director, ¿ok? O a la dirección, y explicar su caso. Yo escribí un correo al profesor X y nunca obtuve una respuesta. Digo esto porque este monitoreo hace una especie de control para ver si los docentes estamos dando respuesta a los estudiantes en el tiempo indicado, ¿verdad? Pueden haber excepciones, obviamente, pero lo ideal es que nosotros podamos responder a sus dudas. Para eso nos pagan, para eso estamos aquí. O sea, para ayudarles en su proceso de formación, para ayudarles a responderles sus dudas, virtuales o presenciales. No importa si usted pregunta lo mismo 5 veces, la obligación de su profesor es explicárselo las veces que sean necesarias. Entonces aquí está el correo de nuestro director, gustavo.rodriguez@una.edu.hn. Ahí usted puede poner como una especie de reclamo, queja, de que no se le está atendiendo. No tenga miedo de hacer esto. Es un derecho que usted tiene y el profesor no debería tomar represalias contra ningún estudiante por eso. Muchas veces los estudiantes tienen miedo porque hay profesores que pueden, por decirlo así, tenerlo fichado y muchas veces hasta piensan que no van a aprobar la clase por haber mandado este correo. En este caso no creo que sea así. Bueno, al menos yo no me he dado cuenta de ningún caso en nuestro instituto. Pero sepan que tienen ese derecho, ¿verdad? Un derecho que ustedes lo pueden hacer valer. Ya dijimos que las sesiones van a ser semipresenciales y virtuales. Semipresenciales los jueves, si las condiciones del laboratorio contable existen, y de lunes a miércoles en este formato a través de Microsoft Teams. Dentro de la clase usted puede pedir tutorías al profesor en un horario fuera de la clase.
y en el que el profesor tenga tiempo disponible para darle una tutoría. ¿Okay? Aquí nosotros ponemos 1 hora, pero es más orientativa. Pero si usted necesita una tutoría de un tema que no entendió, de un ejercicio que hizo y no sabe si está bien y quiere ver si se lo pueden revisar, usted puede pedir una tutoría a su profesor. Ese es un derecho también que usted tiene y puede hacerlo valer. Ahora, para que esto sea válido, el profesor y usted tienen que encontrar un espacio de tiempo en el que ambos tengan la disponibilidad para hacer la sesión de manera sincrónica a través de Teams, de Zoom, ¿okay? O de manera semipresencial si fuese el caso. ¿Okay? Bueno, perdón, esto de 4 a 5 es el horario de la clase. Yo lo estaba confundiendo con las tutorías. Las tutorías pueden ser grupales o pueden ser individuales. Y no hay un límite de veces o no hay una cantidad mínima de tutorías que uno tiene que dar. Usted puede recibir tutorías las veces que quiera, siempre y cuando el profesor tenga tiempo para dárselas. ¿Okay? Luego tenemos unas estrategias didácticas. Principalmente en este caso quería mencionar que el desarrollo de esta clase se basa en un aprendizaje basado en proyectos. ¿Okay? Donde al final hacemos un planteamiento de un proyecto y luego un desarrollo de ese proyecto. O sea, lo planteamos y lo vamos acompañando desde el inicio para que ya al final podamos tener un producto. Entonces es un aprendizaje basado en proyectos. Es un aprendizaje bajo un lema que se llama o se denomina aprender haciendo. Yo hago y con lo que hago voy aprendiendo. Ya mencionamos que el proceso es individual y grupal, acompañado por el docente. Eso está bien. Materiales y recursos didácticos. Ya en el campus hay bibliografía de la clase. Sitio web no tenemos, presentaciones todavía no tenemos y documentos electrónicos sí tenemos. Entonces, todos los documentos de la clase, presentaciones, apuntes, videos de grabación, ahí los van a tener en el campus, ahí los pueden ver. Las tareas van a ser presentadas de forma virtual todas, ejercicios, tareas individuales y proyecto final. No es necesario imprimir nada. Vamos a hacer uso de la virtualidad para intentar ahorrar papel, intentar proteger y cuidar el medio ambiente. Aquí tenemos luego los foros o las actividades de aprendizaje. Esto es en términos generales. Nosotros los foros que vamos a utilizar son los foros de presentación y el foro de consultas técnicas y académicas. El ensayo, pues, está bastante relacionado con lo que es el desarrollo de pequeñas tareas, pero no en sí como un ensayo que lleve introducción, contenido, conclusiones, sino que vamos a ir armando el proyecto, pero con tareas pequeñas hasta lograr esa gran tarea que es tener el proyecto terminado. ¿Okay? Cuadros comparativos, en este caso no lo vamos a hacer porque no estamos comparando nada, simplemente vamos a estar desarrollando diferentes tipos de estudios. Prácticas individuales sí, que son, yo diría, prácticas individuales pleca-grupales, en el que vamos a estar desarrollando las tareas que antes mencioné. Y un trabajo final, que es en el último periodo, donde tienen que presentar un proyecto grupal. ¿Okay? Ya hablamos del proyecto ayer, pero luego cuando nos toque, vamos a volver a repasar. Foros. Al ser una clase semipresencial y tener un componente donde toda la información va a estar en el campus, yo quisiera pedirles que se presentaran en el foro de presentación. Digan su nombre y las expectativas que tienen de este espacio de aprendizaje. Entonces, si yo entro al campus, y les voy a enseñar la clase
para que la vean, más o menos cómo va. Esta es nuestra clase. ¿Lo pueden ver? ¿Me pueden decir si lo miran? Sí. Ok. Entonces aquí tenemos un foro de avisos. Este es simplemente una bienvenida de la clase, donde les comento en qué consiste la clase, cuáles son las unidades, y les invito a que vayan al foro de presentación. No sé si este está bien. Perfecto. Entonces usted puede entrar al foro de presentación desde aquí, que hay un link o hipervínculo para llevarlo, o puede salirse de ahí y entrar aquí al foro de presentación. Entonces aquí lo que yo les pediría de por favor es que se presenten. Aquí hago una presentación mía, personal, menciono que llevo 14 años trabajando en la docencia. Los primeros 5 o 6 años los hice en Madrid, en España. Cuando hice el doctorado, allá daba clases, asistía a un profesor en una clase que se llamaba, parecido a la nuestra, se llamaba Organización y Gestión de Proyectos Ambientales. Es un poco lo mismo, pero con un enfoque ambiental. ¿Okay? Entonces estuve de asistente en esa clase y luego estuve un cuatrimestre, porque allá no son trimestres, sino que son cuatrimestres, siendo como el profesor de la clase, ya que mi director de tesis de doctorado estaba en una estancia en la Universidad de Oxford y pues me dijo, quédate dando la clase, ya no tenía que darlo porque sí. Y luego pues el 2003 entré a la UNAM, a TELA aquí, a trabajar. Y hasta el día de hoy pues he estado trabajando aquí. También trabajo en maestrías, en posgrados, en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, que está en Ciguatepeque, en una maestría que se llama Gestión de Estructuras Ambientales, y también trabajo en Colombia, pero de manera virtual, en una universidad que se llama Francisco de Paula Santander. Ahí doy la clase, algo parecido a seminario de tesis, donde los estudiantes van construyendo de manera virtual su proyecto de investigación. Más o menos esa es mi experiencia docente, ¿verdad? A nivel de formulación de proyectos, pues he trabajado en la formulación de proyectos en el área social, económica, pero principalmente en el área ambiental, utilizando diferentes metodologías. Aquí vamos a usar una metodología que se compone de varios estudios para poder generar un proyecto de inversión. Entonces, sí tengo experiencia en la formulación de proyectos y yo espero que esa experiencia les sirva a ustedes para su formación académica, ¿verdad? Eso ustedes lo verán cuando se gradúen y se encuentren con licenciados. Y, bueno, van a poder de alguna manera medir todo lo que han aprendido en este técnico en microfinanzas. Mi meta es que ustedes vean esta clase y todas las que llevan como una especie de herramientas. Por ejemplo, usted entra a la carrera con una mochila vacía y en cada clase se puede convertir en una herramienta en la que usted va llenando su mochila. Y cuando sale de la carrera, pues sale con esa mochila llena de herramientas y usted de conocimientos para poder ponerlos en práctica en un trabajo X, ¿verdad? Desde su formación en microfinanzas. Decirles que, como paréntesis, que no necesariamente los mejores estudiantes de las clases son los mejores profesionales. Eso me imagino que ustedes ya lo saben. Hay estudiantes que en la universidad eran malos y en el campo profesional son brillantes. Y hay estudiantes que en clase eran buenísimos y en el campo profesional también. O sea, hay de todo. No es que si usted ahora es un mal estudiante, usted va a ser un mal profesional. Y les daré el consejo que me dieron mis profesores, que
el mejor estudiante no es el que lo sabe todo, sino el que sabe dónde buscar las cosas que necesita. Y es cierto, ¿verdad? Si usted no sabe algo, pregunte. ¿Dónde? Pues en internet, a profesores, a profesionales de esa área que sepan, no tenga pena, usted se está formando. Entonces tengan en cuenta eso. Y decirles o terminar diciéndoles que la formulación de proyectos pues es un proceso de prueba y error. Escribo, borro, hasta que yo considero que tengo una redacción bastante buena, aceptable, y yo después de todo ese proceso culmino mi proyecto. Eso aplicado a formulación de proyectos, aplicado a informes de prácticas, a tesinas, a tesis, a monografías, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir de mí? Bueno, soy teleño. A nivel personal, pues me gusta mucho ver a mis amigos, correr, ir al gimnasio, viajar, leer, patinar, etc. Entonces yo aquí les pregunto o les motivo que me gustaría conocerles. Y bueno, yo lo que esperaría es que aquí, pues, ustedes fueran respondiendo y se fuesen presentando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo repito, ayer lo dije, a nosotros nos ven si los estudiantes hacen estas actividades. Ya sé que esto lo hacen en todos los periodos y en todas las clases, pero bueno, es el formato, hay que hacerlo. Así que por mi parte yo se los agradeceré si lo hacen cuando tengan el tiempo. La planificación de la clase ya la vimos. Está aquí, en este clic, y está aquí. ¿Eso qué es? Este documento que estamos viendo. O sea, usted ya lo tiene en el campus. Aquí no hay que participar en nada. Y aquí sí, si usted tiene dudas que no se las resolví en la clase, usted las puede escribir aquí. O como el método que yo he utilizado. Resuelvo la duda en el grupo de WhatsApp o a nivel personal y le pido al estudiante que venga aquí y vuelva a escribir esa duda. Y yo la respondo exactamente igual. Entonces podríamos utilizar ambos mecanismos, la consulta presencial, bueno, virtual, semipresencial, y la consulta en el campus, en el foro, ¿verdad? Ahora, es posible que aquí no hayan consultas porque todas las dudas sean respondidas durante la clase. Eso es lógico, puede pasar, pero si hay casos excepcionales, pues les agradeceré que pongan la información aquí. ¿Qué más? Después de este foro, el foro de cafetería. Pues este foro es para hablar de otras cosas que no sean de la clase, pero nadie, desde que yo doy clases, lo utiliza, ¿verdad? Los estudiantes nunca han escrito nada en este foro. Entonces aquí yo monto un escenario hipotético, que usted está en la cafetería, que tiene una mula de hambre, que está esperando que le sirvan un churro preparado, una oleada con todo, más una Coca-Cola, Pepsi, un agua. Mientras espera, conversa de cualquier tema. Aquí pueden hablar de cualquier tema, ¿no? Obviamente siempre siendo respetuosos con sus compañeros. Aquí está la planificación de la clase también, o sea, está aquí, como ya les mencioné, y está aquí, o sea, la tienen en dos sitios diferentes, que ustedes pueden descargar ese mismo documento. Y aquí pues pueden ver la clase que tuvimos ayer. Usted le da clic aquí y ya puede ver un poco la grabación. Bueno, yo creo que subí el video mal. Perdón, subí el video de otra clase. Voy a arreglar eso, porque aquí dice planeación estratégica. Entonces esto lo tengo que arreglar, no me había fijado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí o todo claro? Chicos. Todo claro. Ok. Bueno, Todo claro. gracias. Dentro del campus usted puede escribir por los foros o por aquí.
Usted puede escribirme un mensaje por el correo electrónico del campus y a mí me va a llegar esta información aquí. Son mensajes privados. ¿Okay? O puede utilizar el correo electrónico. Es otro medio oficial para hacer consultas. Ya dijimos que las clases presenciales, que son los medios sincrónicos, van a ser un día a la semana en el laboratorio contable. Y las tutorías o clases virtuales van a ser por Microsoft Teams de lunes a miércoles de 4 a 5. 2 días teórico, lunes y martes, y miércoles práctico. Aquí en este apartado, lo más importante es decirles que, o resumirles, que pregunten lo que no sepan y no tengan miedo ni pena que su pregunta parezca tonta o mala. Eso es lo que quiero decir. No piense que sus compañeros se van a burlar, se van a reír, o al menos que no le importe. Usted pregunte lo que no sepa. Cuando le digo lo que no sepa, pregunte cualquier cosa que no sepa y que quiera saber y salir de la duda dentro de la clase. A veces nos parece que las preguntas son muy obvias, que mis compañeros van a pensar que qué tonto preguntando eso. Quítese esas ideas de la cabeza. Pregunte las veces que quiera. Si no entendió, vuelva a preguntar para explicarle. Esa es nuestra función, lo repito. Por eso nos pagan. Por enseñar, por dar clase, por aclarar dudas. Entonces no tenga pena en preguntar lo mismo varias veces. Porque en estas clases prácticas va a suceder como, no entendí cómo se pone el dólar, cómo se eleva al cuadrado, cómo, de dónde está el igual, cómo copio y pego, cómo inserto una columna. Por eso doy este mensaje aquí, ¿verdad? Aquí todos estamos aprendiendo, así que intentemos, por favor, preguntar todo lo que no sepamos. ¿Okay? Lo digo yo, que soy el profesor, o sea, que en este espacio al menos soy la autoridad de la clase, y les invito a que pregunten todo lo que no sepan, no tengan pena de nada. Abran el micrófono o comenten en el chat y yo voy a resolver las dudas que yo sepa. No lo sé todo, entonces lo que yo no sepa yo lo voy a investigar y otro día le voy a dar la respuesta, porque no lo sabemos todo, pues. Entonces hay casos en los que yo no he podido responder las preguntas, pero me informo. Y en los días siguientes yo le comento lo que yo investigué y lo que yo entendí. Con relación a las tareas individuales y grupales, por favor eviten el plagio. Este es un delito en la UNA. Yo diría en la academia en general que si a usted el profesor lo encuentra plagiando, que es copiando y pegando cosas de otro lado, sin parafrasear, sin poner citas bibliográficas, utilizando las normas APA, eso se considera un plagio. Entonces es un delito grave, ¿verdad? El profesor tiene la potestad de ponerle un 0 en esa tarea. Porque no hizo nada, simplemente copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Y cuando llega al apartado bibliográfico, copia los links de donde puso la información. Entonces no hagan eso, o si lo hacen, sepan hacerlo, porque si el profesor se da cuenta, pues le va a poner un 0. Entonces es penoso para uno de profesor estarle diciendo, mire, está copiando y pegando, está haciendo plagio, no haga eso, eso es un delito. Tarea 2, lo mismo, o sea, son ceros, 0, 0. Y si usted plagia un trabajo de su compañero, por ejemplo, porque también se da, que digamos, Pedro hace un trabajo y me lo presta a mí porque es mi amigo y yo lo copio exactamente igual y le cambio la portada, pues es un 0 para los dos. No es culpa de Pedro, pero porque Pedro trabajó, pero me prestó la tarea y yo hice lo mismo, solo le cambié el nombre a la portada. Entonces, digo esto porque existe mucho el plagio, o sea, mucho.
Es un problema que no solo lo tienen ustedes, lo tienen todos los estudiantes a nivel de pregrado, a nivel de grado, hasta a nivel de maestría, así que no se sientan mal por eso. Pero la idea de decir esto es, el mensaje es, por favor, trabaje, esfuércese, intente redactar usted las cosas, porque si no, pues no está aprendiendo nada, simplemente está copiando y pegando, copiando y pegando. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto es las famosas normas APA que tanto le piden. En cada clase, haga normas APA, haga este trabajo en normas APA. ¿Okay? Entonces, yo voy a dar una introducción a normas APA también para que ustedes en esta clase pues tengan una idea más clara si no lo han, o sea, si no las han utilizado. Ok. ¿Qué más? Las tareas siempre pido entregarlas en la fecha propuesta, ¿verdad? Pero suceden casos que no hay luz, no tiene internet, se enfermó, tiene exceso de trabajo en su oficina o tiene 10 tareas que entregar ese día. Bueno, también soy flexible en eso, ¿verdad? No es que si no la presento ese día le voy a poner un 0. No. Soy más flexible en este formato que en el formato virtualizado, porque ahí pues como ya están las fechas, tampoco puedes ir dando tantas oportunidades al estudiante porque te van supervisando y te dicen, ¿por qué tiene abierta esa tarea que se venció hace 2 semanas? O sea, ¿qué es lo que está pasando con esa tarea? Y al final uno, por ayudar al estudiante, pues se mete en problemas. Al final del periodo, que es a finales de abril, principios de mayo, usted tiene derecho a reponer 2 actividades. ¿Okay? Tareas, ensayos o exámenes. Previo pago de 100 lempiras. Y ya ustedes el procedimiento lo conocen, hay que subir el recibo al foro de consultas académicas que tenga el tema de reposiciones y ahí decir qué actividades quiere reponer. ¿Okay? Entonces, este es otro derecho, ¿okay?, que usted tiene. Ya le mencioné los otros 2 derechos, es que respondamos las dudas en 48 horas, si no lo hace, mando un correo a la dirección. Tiene este también, y no recuerdo el otro, pero sí mencioné 3. Derecho a tutorías. Y aquí viene posiblemente lo que más les interese de la clase, las tareas. En la unidad 1, que es introducción a los proyectos de inversión, vamos a hablar del marco introductorio y vamos a intentar de manera individual y práctica, digo práctica porque vamos a trabajar en la clase práctica, cómo plantear un tema, cómo escribir bien un objetivo, qué elementos debo de considerar para escribir un objetivo, qué preguntas debo de responder, y también con la definición del problema, cómo plantear correctamente la definición de un problema. Eso vale 15 puntos oro. Y esta fecha la he puesto para el 6 de febrero, pero lo vamos a ir viendo. Lo que sí es que estas son actividades del primer parcial, ¿verdad? Actividad 2 está en la misma unidad, pero bajo el tema de introducción a las variables financieras de un proyecto de inversión. Aquí vamos a trabajar en Excel y lo que van a presentar son los ejercicios prácticos que vayamos haciendo en clase. Entonces, por eso es bueno venir a la clase práctica, porque esas tareas son parte de este puntaje. ¿Okay? Estos puntajes yo los puedo cambiar. Los tiempos también, dependiendo de el nivel de avance del grupo. O sea, no es que no es una camisa de fuerza, pero es algo orientativo. Entonces vamos a ir viendo cómo ustedes se van desenvolviendo para poder ir planteando esto. Luego vamos a tener un examen, el primer parcial, vale 10 puntos oro y es el 15 de febrero. Este es un martes, creo. Va a ser en el horario de la clase y van a tener 2 horas para hacer este examen. En este caso, tendría que consultar al departamento de docencia nuestro, porque ellos estaban hablando que los exámenes querían hacerlos presenciales. Entonces, vamos a consultar si eso va a ser así.
para luego informarles a ustedes. Esto es primera unidad. Estos son puntos oro. Entonces tendríamos en la primera unidad 35 puntos oro, ya digamos, evaluados. En la segunda unidad vamos a hablar de los diferentes estudios, en este caso de mercado, técnico, económico, financiero, de un proyecto de inversión. Entonces vamos a empezar con el estudio de mercado, donde tenemos 3 tareas. Esto ustedes ya lo han hecho seguramente en mercadeo, en investigación de mercado. Luego de venir del tema de plantear los objetivos, vamos a plantear un instrumento de encuesta y lo vamos a hacer en Google Formularios, enfocado a un producto o un servicio del cual queramos de manera individual trabajar como proyecto de inversión. Fíjense, son tareas individuales. Esta tarea 1 es individual, esta tarea 4 también es individual. Definir el tamaño de la muestra. ¿Cuántas encuestas necesito yo aplicar para la población que yo quiero estudiar? Si yo quiero estudiar un barrio, si yo quiero estudiar un sector compuesto por varios barrios, o si yo quiero estudiar un municipio, la región atlántica, donde podría considerar todos los municipios, o quiero estudiar la población del instituto, o quiero hacer un estudio en todo Honduras. Entonces vamos a aprender cómo calcular eso. Son cálculos para poblaciones finitas. ¿Qué es una población finita? Es una población que yo conozco. Finito es lo que yo conozco. O sea, para poder aplicar esta fórmula tengo que saber cuál es el tamaño de mi población. Si yo no tengo ese dato, no puedo aplicar esta fórmula. O sea, si yo quiero hacer un estudio en el ITS con todos los alumnos de las 3 carreras, yo tengo que ir a investigar cuál es la población que existe en el ITS en este periodo. Si yo no hago eso, yo no puedo usar esta fórmula. Entonces, se puede calcular el tamaño de la muestra para poblaciones finitas, como es en este caso, y es lo que vamos a usar en este ejemplo de tarea, y para poblaciones infinitas, con cosas que yo no puedo contar. Entonces, también usted puede hacer un cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones infinitas. Los puntajes son 7 puntos oro cada uno, y aquí están las fechas: 27 de febrero, 6 de marzo. Luego haremos un análisis FODA de la competencia. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la competencia en comparación a lo que yo quiero desarrollar como proyecto de inversión en base a este producto o servicio? ¿Quiero yo generar un producto? ¿Quiero yo brindar un servicio? ¿O quiero yo comprar un producto y venderlo? Por ejemplo, yo puedo decir que eso está muy de moda hoy, que mi proyecto de inversión va a ser una tienda de venta online a través de Facebook, a través de Instagram. ¿Okay? Entonces, ese es un producto que yo no creo, es un producto que yo compro, manufacturado, ya está hecho. Pero yo puedo plantear un proyecto de inversión así. Lo que quiero decir con esto es que yo puedo elaborar el producto o puedo adquirirlo. ¿Okay? En cuanto al producto, al servicio, pues al final lo que voy a hacer con el servicio es prestarlo. Por ejemplo, quiero montar una empresa de mandaditos. Quiero montar una empresa de, no sé, de gas, de venta de gas. Quiero montar una empresa de venta de café. Quiero montar una empresa de, no sé qué otras ideas, de venta de uniformes, de venta de cupcake, de pasteles, de jugos. O sea, se llama de inversión porque al final lo que busco es ganar dinero. Quiero invertir algo, pero quiero ganar algo. No quiero perder. Pero para poder saber si quiero invertir, yo necesito hacer un proyecto de inversión. Y un proyecto de inversión tiene todos estos estudios: mercado, técnico, financiero. ¿Okay? Este análisis FODA lo podemos hacer de manera computarizada, ya luego lo vamos a ver.
Hay un programa español que tiene este tipo de cosas y usted solo va introduciendo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y va generando estrategias defensivas, ofensivas, de supervivencias. Y en este mismo parcial vamos a ver prácticas del estudio financiero, pero en análisis de sensibilidad. ¿A qué variables mi proyecto de inversión es más sensible? Si es más sensible al valor actual neto, al beneficio costo, al payback o plazo de recuperación o a la tasa interna de retorno. Vale también 7 puntos por oro. Vamos a tener un examen que vale 7 puntos por oro. Los exámenes, chicos, son teóricos y prácticos. Teóricos es lo que vamos viendo en teoría de lunes y martes, y práctico es, yo les puedo mandar un ejercicio, resuelva este ejercicio. Haga esta proyección financiera, calcule estas 4 variables de inversión, primer parcial. Segundo parcial, haga este análisis financiero, calcule las 4 variables financieras de un proyecto de inversión y haga un análisis de sensibilidad. Entonces, el examen va a ser teórico y práctico y va a durar 2 horas. ¿Okay? Tercera unidad, con esto voy a terminar. Análisis legal y organización ambiental del proyecto. El tema es desarrollo de un proyecto de inversión y aquí ya vamos a trabajar en grupo. ¿Okay? La idea de este parcial es poder juntar todas las partes del proyecto de inversión. ¿Okay? Y al final yo les voy a dar un índice que es con el cual vamos a trabajar para poder presentar el proyecto. Entonces el proyecto es grupal, el final. Aquí venimos haciendo prácticas individuales, pero en el tercer parcial nos vamos a unir en grupos, no sé si 2 grupos o 3, depende, y vamos a decidir qué proyecto vamos a hacer. Aquí vamos a hacer cosas prácticas, vamos a aplicar el instrumento, vamos a analizar los datos, vamos a generar el informe del estudio de mercado, vamos a generar el informe del estudio técnico. El estudio económico lo vamos a hacer en base a un presupuesto, el estudio financiero, como yo ya aprendí aquí a cómo hacerlo, yo solo ingreso los datos, ya tengo el modelo y saco si mi proyecto financieramente es viable. Y luego hago el estudio organizacional, que es definir la visión, misión, objetivos financieros y estratégicos y básicamente eso y el organigrama. Y luego las conclusiones y recomendaciones. Al final esta última parte vale 30 puntos. La he dividido así para que por semana vayamos haciendo esto en la clase. O sea, aquí posiblemente utilicemos los 4 días de la clase para trabajar en el proyecto, ¿verdad? Seguramente ya habremos terminado un poco la teoría, o quede poco. Entonces les agradeceré que en la clase pues aprovechen esa hora para trabajar y avanzar y tengan el menor tiempo posible, o sea, y no se lleven tanto trabajo para casa y puedan hacer otras cosas. La bibliografía de la clase aquí la tienen, alguna de ellas ya está en el campus, aquí hay un apartado de, bueno, no lo he puesto, de bibliografía, pero básicamente es subir estos PDFs, ¿ok? Con esto termino la clase hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que quieran mencionar. Todo está claro. Hola. ¿No tienen Por mi dudas? parte todo está claro, Lee. Ok, Evelyn, gracias. Doctor, una consulta. Esta proyección No es le que escuché. no entiendo bien. ¿Cómo? Dígame. Ahora sí le Sí. escucho. Ah, que el proyecto que vamos a hacer al final
clase nosotros vamos a ir desarrollando durante todo el periodo o... Vamos, correcto, eso es una buena pregunta. Vamos a ir desarrollando una parte y en el tercer parcial ya le entramos de lleno. Recuerde que el primero y segundo parcial son tareas individuales. Luego en el tercer parcial con mi grupo discuto qué proyecto quiero hacer. Y hacen uno de todos, de los 4, de los 5. ¿Okay? Es como investigación de mercado, que al final se iban armando el proyecto. Correcto, ese es el mismo tareas que ya método. teníamos. Exactamente, esa es la idea, que las tareas que vayamos haciendo, aunque no estén como perfectas, sirvan para el informe final y le quede menos trabajo al final. ¿Sí? Ok, doctor. Gracias. Ok, AXA, ¿tiene dudas? ¿Consultas? El link sobre los grupos, ¿de cuántos se conformarían los grupos? Depende de la cantidad de estudiantes que estén matriculados. Habría que ver eso en el campus, porque creo que son 9. Entonces podríamos hacer 2 grupos o 3 grupos. Es que no sé cuántos hay ahora mismo, pero eso lo podemos ver en la siguiente clase. Pero los grupos los van a hacer ustedes. Yo no voy a hacer ningún grupo. O sea, ustedes se conocen, ustedes saben con quién se sienten a gusto trabajando. Nunca he tenido un caso donde me ha tocado hacer los grupos a mí. Lo que sí me ha tocado es, pues obviamente, incluir a algunos estudiantes en grupos porque no tienen, pero es un derecho y hay que recibirlos en nuestro grupo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Está bien, aquí. No, de mi parte, está claro. Ok, bueno, entonces mañana nos vemos a las 4 y aquí les espero. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Liz.